Buenos días con todos. De parte de las autoridades de la universidad, les damos la más cordial bienvenida a la nueva edición de Speaker Line Up con un invitado muy especial, don Alfonso Espinosa de los Monteros, un profesional apasionado por llevar la noticia con ética e integridad y un referente a nivel nacional e internacional en el nivel periodístico. El mejor presentador de noticias del Ecuador, vicepresidente de Noticias de Ecuavisa y además ha sido galardonado con el récord Guinness como presentador de noticias con más años al aire ininterrumpidamente. A todos los asistentes les damos las gracias por estar en este evento que para la universidad ¿El sonido? Se la dejo de escuchar. Gracias. Que van a aprender de una persona con una amplia experiencia y un recorrido en el periodismo y que les va a aportar con esos tips que a ustedes les van a servir, no solo para que sean los mejores periodistas, sino para que aprendan de un referente, como ya indiqué, nacional e internacional. Muchas gracias por su participación y bienvenido, y gracias también a nuestro invitado especial por darnos la oportunidad de compartir sus anécdotas y sus experiencias en el periodismo nacional. Gracias, don Alfonso. Buenos días, y me uno al agradecimiento de nuestra vicerrectora Eliana Molina. Para nosotros es un gusto y es un honor tenerlo a usted con nosotros, compartir sus experiencias. Quiero resaltar esa trayectoria que nuestra vicerrectora mencionó respecto a usted, esa trayectoria profesional que lo ha caracterizado siempre, tanto en su parte profesional y de un ser humano. Vemos también que ha generado esa credibilidad periodística que pocos alcanzan en esa trayectoria que usted ha tenido, y por ende, pues, para nosotros es un gusto tenerlo también. Es un referente dentro del periodismo ecuatoriano, y de mi parte, nuestra admiración y nuestro respeto por todo ese camino recorrido. Muchas gracias por venir, don Alfonso, por asistir virtualmente a esta charla, y sin más que decir, pues también agradecerle a todas aquellas personas que están presentes en este webinar, especialmente a los colegios y a los clubes de periodismo de los colegios que están con nosotros. Por mi parte, bienvenido. Muchas gracias a Dani, a la doctora Eliana Molina, en fin, a las personas que se han unido a esta reunión vía Zoom para poder dialogar un poco sobre algo que efectivamente, como decía Eliana, a mí me apasiona mi actividad periodística, lo que yo he sido, porque lo he sido desde siempre. Bueno, empecemos diciendo pues que la comunicación en los tiempos actuales es un elemento muy, pero muy importante para el convivir de las sociedades, de las personas, incluso de las familias, ¿no? No se puede vivir sin comunicación. Como digamos, las personas tienen en la comunicación un alimento diario, porque se enteran definitivamente de todo lo que ocurre a su alrededor, analizan sus significados, formulan criterios y participan, que eso es lo importante, ¿no es cierto? Que todas las sociedades lleguen a participar en los distintos aspectos en los que pueden ser útiles para el progreso general. Entonces, la comunicación, repito, es un alimento diario y cada vez mucho más. ¿Por qué razón? Porque la tecnología nos va dando nuevas herramientas todos los días, como esta que estamos utilizando ahora, para comunicarnos, para entendernos mejor, para, en definitiva, llegar, como decía yo, a participar con ideas propias, a contribuir, a desarrollar fórmulas de colaboración con todos, con la sociedad, con el país, con el mundo, con la humanidad. Así es que estamos frente a algo que es definitivamente no solo importante, sino imprescindible ya en nuestras vidas, como es la comunicación. Vamos a hablar pues de noticieros, de televisión, que es lo que se me ha pedido, y empiezo diciendo pues que
En este caso, el periodismo y la comunicación son actividades de servicio. Si la gente quiere estar comunicada, pues sintoniza un noticiero de televisión y busca todas las fuentes necesarias para informarse de lo que ocurre a su alrededor. Es una actividad de servicio basada en la vocación. Y en esto yo les quiero decir a los alumnos que para ser buen periodistas lo primero es tener una vocación real, una vocación profunda. No se puede ser periodista si uno está pensando en otros objetivos, en otros fines. Tampoco el periodismo es una actividad que a uno le va a dar grandes cantidades de dinero, ¿no? El periodismo es una actividad de servicio, como recalcamos, y lo importante en este caso no es lo que uno gana materialmente, sino que lo que uno gana como efecto de la contribución que hace para los demás. La vocación es muy importante. Los alumnos deben preguntarse a sí mismos si realmente están en la carrera que les gusta hacer para que puedan continuar con esta vocación, desarrollarla y convertirse en periodistas, ¿no? La comunicación nos exige también mucho a nosotros porque es una actividad de alta responsabilidad. Y la comunicación, llamemos la profesional, la que hacemos los periodistas, con mayor razón. La gente quiere y necesita estar bien informada y para eso debemos actuar también con profesionalismo, desarrollar todas las técnicas que sean posibles, todas las herramientas que necesitamos para que lleguemos al público con esa solvencia, con esa seguridad y con los resultados que anhelamos. Cuando vemos un noticiero, nos preguntamos ¿de dónde salen las noticias? ¿De dónde se sacan los periodistas tantas noticias para emitirlas pues en un programa y en un espacio de 30 minutos o de una hora poder incluir tantos temas interesantes para la gente común? Entonces yo empezaré por allí, diciéndoles, hablándoles del origen de las noticias. Los periodistas llamamos fuentes a los lugares donde se originan las noticias. Las fuentes proveen de noticias que alimentan las notas que emitimos todos los días en nuestros espacios informativos. ¿Qué quiere decir esto como primera exigencia? Que los periodistas, no importa la ubicación que tengan dentro de una organización periodística, deben tener contacto con esas fuentes para no perder el sentido de oportunidad, tener la noticia a tiempo, buscar o confirmar hechos o pronunciamientos que constituyen noticias para el público que nos escucha. Entonces, es muy común en una sala de redacción escuchar, oye, tú puedes darme el contacto de fulano de tal o del ministro tal, o etcétera. Porque todos sabemos que todos tenemos esos contactos que necesitamos para nuestro trabajo diario, ¿no? Las más conocidas de estas fuentes son las fuentes estatales, es decir, de los organismos públicos, de gobierno. En estos casos es muy importante porque el gobierno es una fuente de noticias constante. Todos los días pasa algo a nivel de gobierno y es algo que nos interesa a todos. Entonces, tenemos que estar comunicados para que podamos, con esas fuentes, para que podamos informar oportunamente de todo lo que ocurre, de las decisiones que se toman, decisiones que, recalco, nos afectan a nosotros, porque eso es lo importante. Y hay que decir eso también, la noticia es algo que nos interesa y nos afecta a todos. Es decir, la noticia, sobre todo la de televisión, es eminentemente masiva. ¿Por qué? Porque el medio en sí es masivo. La gente no necesita ni siquiera saber leer y escribir para conectarse con un noticiero de televisión e informarse de lo que está ocurriendo. Entonces aquí pues estas fuentes estatales son las más conocidas y quizás las que más se utilizan para montar un noticiero, ¿no?
Pero hay otros grupos que representan a la sociedad y que pueden hacer también noticias muy interesantes para nosotros, ¿no? Los gremios, los sindicatos, las asociaciones familiares, los movimientos cívicos, las fundaciones, las minorías étnicas que están organizadas en estos tiempos, las minorías sexuales o religiosas. En fin, todos ellos emiten datos, informaciones que a nosotros nos sirven para incluir en el noticiero cuando se trata, desde luego, de asuntos que nos interesan a todos. Cumplir con ese principio masivo de emitir noticias por televisión. La academia constantemente está produciendo noticias, es una fuente importante. Los estudios, los hallazgos que hacen los centros de investigación, los expertos de la academia, también constituyen noticia, ¿no? Las denuncias, bueno, todos los días vemos denuncias en los noticieros de televisión, denuncias contra la corrupción que se han hecho muy abundantes en estos tiempos que vivimos. Desde luego debemos tomarlas en cuenta siempre y cuando sean fundamentadas y estar seguros de que alguien asume la responsabilidad de esas denuncias. Si consideramos que puede llegar a ser confiable, esa denuncia también tiene que ser investigada por el medio de comunicación, por los periodistas. Recordemos que por tener una primicia podemos cometer errores, entonces hay que evitarlo, ¿no? Puede ser muy interesante, puede ser muy llamativa esa denuncia, pero si no tiene fundamento, no tiene valor, porque estaríamos actuando sin bases y estaríamos acusando sin fundamento. Aquí quiero decirles que las redes sociales no son una fuente confiable. Tengamos muchísimo cuidado. Si hay un dato interesante que nos llega como periodistas, nosotros tenemos que confirmarlo si es que queremos emitirlo. Tenemos que buscar ese fundamento que se necesita, porque las redes sociales están en manos de todo el mundo, también son ultramasivas. ¿Y qué pasa con las redes? Se incluye todo tipo de dato, de chisme o lo que sea, y puede parecer en un momento dado una fuente de noticias. No siempre lo es cuando la noticia puede ser confirmada por nosotros. Las noticias también pues se originan de la observación directa que hacemos como periodistas. Si ocurre un terremoto, un accidente, si ha habido un atentado, algo que de alguna manera lo estamos viendo, que puede captar una cámara fotográfica o una cámara de videotape, entonces se está produciendo una noticia sobre la cual podemos informar. Los sucesos mismos que ocurren, que están a nuestro alcance, que pueden ser observados, constituyen noticia. Entonces, los periodistas deben, volviendo a lo del comienzo, mantener sus propias agendas. Sea reportero, sea un director, sea un jefe de asignación, sea un productor, el que sea, pero que tenga contactos con sus propias fuentes, donde pueda confirmar, donde pueda conseguir, donde pueda buscar esos datos que se convierten en noticias y que van a llenar el noticiero, ¿no? Esto en cuanto al común de las noticias, podríamos decir esas historias que resultan un poco obvias para estar en un noticiero, ¿no? Las fuentes oficiales, sobre todo, producen noticias que son obvias, son hechos que nos interesan y tenemos la obligación de informar. Pero, claro, no todos los días se producen noticias y no todos los días se producen noticias de interés general. Entonces vamos a hablar no solo de las noticias que salen de las fuentes, sino también de las ideas que tenemos que desarrollar para convertirlas en elementos de un noticiero diario. Entonces, el principal desafío del periodismo, sobre todo en televisión, cuando estamos haciendo un noticiero, es escoger bien los temas de las historias. No cualquier idea puede ser periodística. Ya dijimos que el tema debe interesar al público en primer lugar, no al periodista necesariamente. A mí puede interesarme algo, puede gustarme algo y puedo pensar que puede ser una noticia, pero siempre hay que preguntarse, ¿a la gente le interesará esto? ¿Querrá la gente saber de esto?
Entonces, eso es importante porque decíamos, la televisión es un medio masivo que debe tener pues estos elementos de interés general cuando se trata de elaborar noticias. Hay temas que son muy importantes, pero que no son interesantes. Parece mentira, pero lo importante pasa a segundo plano si es que hay algo interesante de por medio. Entonces, hay que darle la verdadera dimensión al tema que queremos escoger y desarrollar. Por ejemplo, un tema de corte académico puede interesar a muy pocas personas, a personas que están interesadas. Si estamos hablando de temas médicos, por ejemplo, puede ser que desarrollemos algo que interese a quienes están en ese momento trabajando en la medicina. Pero si es algo que ya afecta a todos, como ahora nos ocurre con la pandemia del coronavirus, entonces de hecho se vuelven noticias. Tenemos más de un año produciendo noticias relacionadas con esta pandemia, ¿no? Pero pensemos en esto, es un principio que vale la pena recordar siempre. Lo importante no siempre es interesante. Una idea muy superficial tampoco merece convertirse en una nota periodística, ¿no? Hay una idea superficial o demasiado obvia, ¿no? Por ahí alguna vez leía un principio que decía, un ejemplo que decían, ¿no? Si un perro muerde a un hombre, no hay noticia. Ocurre y puede ocurrir todos los días. Pero si un hombre muerde a un perro, eso sí que es noticia, ¿no es cierto? Entonces, allí es que tenemos que pensar en estas cosas y buscar esas ideas que funcionen, que se vuelvan interesantes, independientemente de su importancia. Ahora, casi siempre las noticias importantes son interesantes también, ventajosamente. Entonces podemos armar un noticiero con ideas de mucho valor, ¿no? Podemos decir así en un término medio, ¿no? Que para que una idea funcione periodísticamente requiere tener un alcance justo, no ser demasiado ambiciosa ni demasiado superflua. Ahí se combina lo importante y lo interesante. Si hay un tema que consideramos importante, aunque en esencia no sea interesante, hay que elaborarlo, y aquí ya viene pues la técnica del reportero para sus reportajes y todo esto, hay que elaborarlo en términos que se vuelva interesante. Y ese es un desafío a la creatividad de los periodistas, ¿no? Todos tenemos que preguntarnos con qué elementos podemos hacer más interesante o algo interesante a esta noticia que es importante y que debe incluirse en el noticiero. En televisión también la imagen puede determinar la importancia o el interés de una noticia. La noticia se vuelve interesante cuando de repente hay una imagen que resulta ser exclusiva o una imagen única de esas raras que pocas veces se ve, como puede ser un accidente, un edificio que se cae, lo vimos en días recientes en Miami, imágenes tomadas el momento en que ocurrió el accidente. En ese momento, esa imagen generó una noticia. Entonces, también tenemos que tener en cuenta que las imágenes pueden producir noticias o ideas que se incluyan en nuestro noticiero. Desde luego, la imagen es un elemento muy importante en la televisión. Si tenemos una imagen, tenemos ya una noticia producida. Y siempre tratamos de que las noticias estén graficadas al momento de emitirse, que se vean las noticias o que se vean las declaraciones, que se vean las personas, en fin. Hay que ver primero. Televisión es ver primero. Ahora, podríamos un poco resumir pues que una idea para que sea periodística debe tener novedad, es decir, que tenga una característica de algo nuevo que llame la atención
y que sea interesante en su contenido, es decir, que pueda llegar a todas las personas, porque es un tema que interesa a todos, como ya hemos recalcado. Y el otro elemento importante es que una idea puede convertirse en noticia si es oportuna. Las noticias se desgastan. Las noticias se desgastan con facilidad en el tiempo, se hacen viejas. Entonces nosotros tenemos que emitirlas en ese momento oportuno. Una noticia es novedad, entonces el sentido de oportunidad también tiene que ver con esa novedad. Así como curiosidad les digo que a algún político le escuché decir una vez que no había algo más viejo que el periódico de ayer. Y así resulta, ¿no? Así resulta efectivamente. ¿Por qué? Porque las noticias con el paso del tiempo, con el paso de los minutos, a veces se deterioran fácilmente porque se transmiten por todos los medios, se transmiten de todas las formas, entonces se vuelven viejas y pierden ese sentido de oportunidad que tanto interesa. Entonces, el asunto de encontrar ideas para incluirlas en un noticiero es también un ejercicio creativo. Sí, no solo las noticias como tales que provienen de las fuentes o de la observación directa de los periodistas, no. También hay que elaborar, o sea, una idea como tal, hay que convertirla en algo atractivo, oportuno, etcétera, todas estas características que hemos mencionado para que pueda considerarse una noticia. Entonces, por allí viene lo importante. Nunca hay que descuidar esa creatividad que tenemos que demostrar los periodistas todos los días con las noticias que estamos poniendo. Incluso si trabajamos correctamente, si nos entregamos como debe ser a la elaboración de una noticia, podemos conseguir esas informaciones que llamamos exclusivas, ¿no? Que en un trabajo que por supuesto es tan competitivo como el de los medios de comunicación, también resulta importante que nosotros seamos los primeros en informar de tal o cual hecho, sin precipitaciones, siempre asegurando, siempre confirmando y siempre actuando con responsabilidad. Solo ahí estamos haciendo, podemos lograr esa primicia que todos quisiéramos tener siempre en nuestros noticieros, ¿no? Por supuesto, hay otros criterios. Buscar el ángulo novedoso, ya lo decíamos, el ángulo novedoso de las historias y explorar una óptica que sea distinta y que llame la atención, porque a lo mejor que el perro mordió a un hombre, pues sí puede ser una noticia. Si es que hay otra óptica, de que resulta que era un perro de esos perros un poco asesinos, que hay por ahí esas razas muy agresivas, entonces que mató a un niño, en fin, esas cosas las hemos visto en los noticieros de televisión precisamente, ¿no? Entonces, siempre puede haber en algo que parece un poco obvio, puede haber algún ángulo de interés que tenemos que explotar. También hay que buscar el ángulo personal de la historia. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo nos afecta a nosotros un hecho o una decisión como personas? Entonces, si es que buscamos ese ángulo personal, le estamos dando más humanidad a esa noticia, ¿no? Por ejemplo, hay problemas que son comunes que afectan a muchísimas personas, digamos el desempleo, para mencionar algo de lo que se habla constantemente, ¿no? Podemos hablar del desempleo en una forma masiva y en una forma teórica, incluir datos, estadísticas, etcétera, pero siempre será interesante una visión personal. Para eso, ¿qué hacemos? Entrevistamos a una persona desempleada que nos cuenta su drama, que nos cuenta su historia, ¿no? Entonces ya la noticia no solo es esa parte sobria y un poco dura de las cifras, sino también las experiencias humanas que una persona puede vivir o vive de hecho cuando le falta un empleo, ¿no? Entonces hay que buscar ese ángulo personal, muy, muy importante, ¿no? También hay que buscar en las noticias un protagonista y un antagonista. Es decir, hay polémicas incluso que se generan
Y para que sea visible la polémica, tenemos que generar todos los puntos de vista, buscarlos y transmitirlos e incluirlos en nuestra información, en nuestro reportaje. Siempre hay un protagonista, pero también hay un antagonista, ¿no? Hay muchos ejemplos. Yo recuerdo, por ejemplo, que aquí en Quito alguien propuso que había que eliminar esta facultad de escribir grafitis en las paredes. Alguien que lo consideraba algo muy tosco, muy sucio, muy inadecuado, ¿no? Pero ciertas organizaciones dijeron inmediatamente que se estaba atentando contra una forma de la libertad de expresión, que los grafitis también son formas de expresarse de la gente común que no tiene acceso a medios de comunicación más altos. Entonces se produjo una polémica. Claro, en ese caso se habló con el que proponía la idea, se recogió sus argumentos, pero también se fue a hablar con una autoridad y previamente con la persona que defendía los grafitis y después la autoridad. Entonces de ahí salió una visión de consenso de que, bueno, pues los grafitis, aunque manchen las paredes, quizás deben conservarse porque a veces nos dicen también cosas interesantes. Pero, en fin, todo eso tiene pues un punto intermedio que no vale la pena entrar a detallar en este momento. En todo caso, a lo que voy es al hecho de que si una noticia genera polémica, deben haber todos los puntos de vista, sobre todo el del protagonista y el del antagonista, es decir, el que propone algo y el que critica algo, ese algo, ¿no? Un periodista tiene que buscar todo eso. También tiene que indagar causas diferentes que están en el origen de los hechos y a las que comúnmente se aducen, ¿no? Por ejemplo, ahora en estos tiempos hemos visto que con este auge del narcotráfico se producen muchos crímenes, los sicarios actúan por todo lado y casi siempre la versión oficial dice que estos crímenes se producen como consecuencia de las peleas de territorio de los traficantes de drogas, de los vendedores, de los que hacen microtráfico y macrotráfico. Entonces, esa es una causa perfectamente visible, comprensible y aceptable. Pero como periodistas nos hemos preguntado si a lo mejor hay otras causas para que se cometan esos crímenes. Y cuando estamos informando de uno de esos crímenes, ¿hemos indagado también esas causas o aceptamos simplemente la versión policial que nos habla del narcotráfico como causa? Bueno, un periodista acucioso puede buscar, puede profundizar y a lo mejor encuentra otro tipo de razones, ¿no? Otro tipo de razones sobre las cuales vale también informar, también vale la pena que el público conozca, ¿no? También es importante que un periodista examine las consecuencias de un suceso, ¿no? Hay hechos, decisiones, medidas, normas a veces que se toman y que tienen consecuencias que vale la pena que el público conozca, consecuencias buenas o consecuencias malas, según sea pues el sentido de la noticia, ¿no? Y la noticia puede estar más bien allí, en las consecuencias que produce, ¿no? Entonces, el periodista pues puede indagar, puede investigar a fondo para llegar a determinar pues esas consecuencias y poner en guardia o si van a ser consecuencias malas, ¿no? Si van a ser consecuencias buenas, muy bien, pues explotarlas también en ese sentido, que la gente entienda que algo debe ocurrir, algo debe ser aceptado porque produce consecuencias buenas, ¿no? Entonces, hasta aquí pues este sentido de las historias periodísticas que entran en un noticiero de televisión. Ustedes dirán ahora, ¿cómo planear una historia, un tema, para que se convierta en noticia y pueda entrar en el menú del noticiero de televisión? Aquí hay una idea básica.
los periodistas, primero las decisiones respecto al contenido de un noticiero de televisión se toman en comités o en consejos, ¿no? Hay consejos editoriales, consejos operativos. Los consejos editoriales regularmente examinan sobre todo la parte de contenido de las noticias en general y pueden tomar decisiones. Esto no significa que este consejo, al prohibir, por ejemplo, una noticia, no prohibir, la palabra es muy dura, no, al no permitir que se emita, está afectando a la esencia periodística de informar. No, todos tenemos derecho a ser informados y de todo. Pero hay noticias que pueden no estar bien fundamentadas en su momento, que necesitan mayor investigación, etcétera, y el comité puede pedir que se hagan esas investigaciones antes de que pase a ser parte de un menú de noticiero, ¿no? Entonces, en la organización de noticias hay un escalafón, ¿no? Por ejemplo, están los redactores, están los reporteros, que son los que normalmente elaboran las noticias, los camarógrafos que hacen la parte gráfica, los fotógrafos, en fin. Pero también están los mandos intermedios, como los asignadores, que son los que toman la decisión de distribuir, de cómo distribuir el trabajo para tratar de alcanzar con todos los temas planificados y con todo el personal, ocupando a todo el personal de que disponemos. También están los directores, subdirectores incluso, que ya están en un nivel más alto y que se preocupan no solo de la producción del noticiero, sino del contenido. De la producción específicamente se preocupan los productores. Entonces ellos pueden ayudar a que un reportaje tenga los mejores elementos para que esté bien producido, a que la operación del noticiero salga correcta, salga perfecta, que no tenga fallas. A eso ayudan los productores. Esa es su misión, en esencia, la más importante. Pero, digamos siempre que en ese escalafón, que en esas jerarquías, todos somos periodistas y todos estamos trabajando en contenido, también en producción. Entonces, hay que entender de las dos cosas para poder ser, pues, un periodista de televisión en este caso, ¿no? Aquí puedo decir, por ejemplo, los periodistas, pues, proponen ideas, ¿no? Sobre todo en las mesas de redacción o en las mesas de planificación, proponen ideas, pero generalmente proponen temas. Pero hay que ir más allá. Hay que ir a algo más concreto, porque un tema puede ser muy amplio. Si decimos que, no sé, que vamos a hablar del desempleo, es un tema y muy interesante y muy importante, pero ¿qué vamos a tocar del desempleo? Tal vez el desempleo que afecta a los jóvenes, a los recién graduados de las universidades, ¿no? Ya sería algo mucho más concreto. Entonces, los periodistas, sobre todo los reporteros, tienen que proponer ideas, pero siempre ideas concretas, a partir de las cuales puede elaborarse un reportaje o puede conseguirse una noticia. Si es que ponemos que X número de personas no han tenido empleo por 2 años, pese a que recién se titularon en una universidad, estaremos dando un dato muy interesante. A lo mejor sirve para una noticia de 2 líneas, pero es muy interesante y muy importante para el público que nos escucha. Y es una misión muy concreta. Pero si es que entrevistamos a alguno de ellos y buscamos su forma de vida, cómo se las arregla sin empleo, etcétera, ya estamos elaborando un reportaje que es mucho más profundo y mucho más informativo, ¿no? El periodista también debe pensar, de acuerdo al contenido que ha logrado cuando busca noticias, en los formatos que tienen que emitirse, ¿no? En la televisión hay varios formatos conocidos. Por ejemplo, el más simple
es el de una noticia leída o voice over, como dicen los americanos, ¿no? Una noticia leída es un texto que está escrito y que el anchor, o sea, el presentador de noticias, lo lee. También puede ser elaborado en una editora, es decir, donde ya se ponen las imágenes y puede ser narrado ahí por un reportero. Puede ser también, es un voice over. No llega a ser un reportaje completo porque no tiene todos los elementos, ¿no? Entonces, esas noticias leídas a veces nos ayudan a cubrir ciertos hechos que son importantes, pero que aunque no tengamos todas los elementos para elaborar un reportaje, tenemos que incluirlo en el noticiero porque es una noticia, ¿no? Si decimos que ministro X ha renunciado por tal motivo, lo ideal es tener una explicación, una declaración de él, la carta que mandó al presidente, no sé, elementos que puedan ir al reportaje, examinar antecedentes de por qué se produce esta decisión de este ministro. Pero si no tenemos todos sus elementos y solo sabemos que ha renunciado y lo sabemos de una manera confirmada y segura, podemos incluir la noticia aunque sea en 2 líneas y podemos decir el ministro ha renunciado y en emisiones posteriores podemos explicar las razones que él las comunicará oficialmente, ¿no? Todo eso va en un formato de noticia leída. Hay otro formato que también se utiliza y que se le llama directo. Este es un pronunciamiento. Antes déjenme decirles una cosa. Estas palabras, estas definiciones, por ejemplo, directo, son definiciones que hemos ido conociendo en la práctica y hemos aplicando. Ponle un directo, ¿no? Ya sabemos de lo que se trata, pero eso es un nombre que decimos aquí en el Ecuador. A lo mejor en otros países lo dicen de otra manera, ¿no? Un directo es un pronunciamiento, una declaración muy concreta que regularmente complementa una noticia. Es decir, una noticia puede ser puesta como leída con imágenes e inmediatamente un directo con un pronunciamiento. Cuando se trata sobre todo de emitir una noticia como tal, ¿no? El ministro de Salud dijo que el gobierno cumplirá su meta de los 9 millones de vacunas en los 100 primeros días, ¿no? El ministro, explicó las razones por las cuales sí es posible cumplir esa meta. Eso está dicho en una noticia leída, dicha por el Anchor, pero inmediatamente sale en un directo del ministro explicando, sí, nos han llegado tantos millones de vacunas y por lo tanto estamos cubiertos en las necesidades. Lo demás es asunto de organización y estamos trabajando en eso. Ya salió la noticia con un directo, con un pronunciamiento de una persona. Ese directo debe decir siempre el personaje responsable de esa noticia, el personaje protagonista. Y generalmente es algo que no se puede, un concepto que no se puede resumir en el texto previo, que hay que poner lo que él diga. Si él dice que ha renunciado y da una razón, es preferible que él lo diga antes que uno lo resuma, si es que tiene la declaración, por supuesto, y allí puede usar el formato del directo. El formato más completo es el reportaje, por supuesto, cuando ya tenemos varios elementos para hacer un montaje, imágenes, declaraciones, testimonios, datos de investigación, buenas imágenes sobre todo, para transmitir una noticia. Con todo esto se monta un reportaje en una editora. Allí hace el trabajo el reportero con un editor. Aunque ahora los mismos reporteros han aprendido a manejar las máquinas de edición y hacen ellos su propio reportaje. Eso facilita mucho porque ellos conocen ya mucho mejor el tema y los elementos que disponen y pueden actuar más rápido. Recuerden que en la televisión el tiempo es oro. El tiempo no solo es de las noticias, sino el tiempo que necesitamos
para preparar las noticias. Las noticias no pueden envejecer. Las noticias tienen que transmitirse en el próximo noticiero. Y si es las 12 del día y tiene que salir a la 1 de la tarde, hay que pensar en un formato que nos permita informarlo más rápidamente. A lo mejor en el noticiero de la noche ya tenemos un reportaje mucho más completo con otros elementos. Pero en todo esto siempre hay una lucha contra el tiempo. Por eso la mayor enfermedad, entre comillas, del periodista de televisión es el estrés. Uno está luchando contra el reloj y eso produce mucho estrés, porque las decisiones que toma implican responsabilidad, ¿no? Y acierto, es decir, uno tiene que acertar. Pongo esta imagen o pongo esta declaración, estar convencido de que eso es lo que debe poner. Entonces, para eso a lo mejor necesita hacer consultas, buscar otros criterios, lo que sea. Pero, en todo caso, son decisiones de alta responsabilidad que por eso producen estrés, naturalmente. Y por eso es típico que cuando termine el noticiero de televisión, todos como que respiran tranquilos y bueno, ya salió, ya cumplimos, ya llegamos al final. Y ahora pues seguimos y otra vez al estrés porque hay que preparar el siguiente noticiero, ¿no? Entonces, así es nuestro trabajo, pero todo eso también lo hace atractivo y lo hace bonito. En la línea de los reportajes también están los reportajes investigativos, cuando se penetra a fondo para tener más información sobre un asunto de interés público, mucho más. Se lo transmite como algo especial dentro del noticiero o en segmentos que se incluyen. Por ejemplo, en Ecuavisa hay un segmento que se llama Visión 360, que en otro momento fue un programa de televisión aparte, donde solo están reportajes investigativos. ¿Cuál es el objetivo de estos reportajes? Llegar al fondo de una idea para que el público pueda enterarse de todos los elementos que conforman esa idea, ese asunto, que a lo mejor preocupa o interesa pues en general a todos, ¿no? Regularmente a estos reportajes investigativos se les asigna más tiempo o son parte, como digo, de un segmento especial. Y en esto también quiero decirles que los tiempos son asignados por los productores. Un productor puede decir, para este reportaje yo te doy 1 minuto 30 segundos o te doy 1 minuto y el reportero tiene que ajustarse a ese tiempo. Si es que necesita más tiempo, pues tiene que negociar, ¿no? Tienen que negociar, no, mira, yo voy a necesitar no 1.30, sino 1.45 porque ahí se completa la declaración, etcétera. Y el productor, dependiendo de todo el material del noticiero y el tiempo que va a ocupar, decidirá si le da o no le da ese tiempo. Entonces, los reportajes investigativos tienen siempre un tiempo mayor. Es clave indagar si el acontecimiento es nuevo, si es algo que ha ocurrido recientemente. Por ejemplo, las investigaciones sobre la pandemia entrañan reportajes que son nuevos porque la pandemia también es nueva en el mundo, ¿no? Pero también hay que asegurarse si tiene raíces en el pasado, si es una noticia que de alguna manera se ata al pasado. Supongamos que este virus es producido por una, no sé, por un descuido del ser humano. Entonces, a lo mejor se puede investigar allí también. Todo eso es parte de un reportaje investigativo. Si es algo excepcional o si es algo generalizado y si se manifiesta de una o varias formas. También investigar si obviamente detrás de ese hecho que hemos investigado y que estamos sobre el cual estamos informando, hay razones sociales, razones políticas, económicas, en fin, o hasta psicológicas que han producido esa noticia, para tener así una investigación cerrada y completa. Como el tiempo que se nos asigna es mayor, podemos pensar en todos estos factores para que el reportaje investigativo sea de primera, ¿no? En la televisión americana ha habido programas especializados de reportajes investigativos que tuvieron larga historia en la pantalla de televisión. Recuerdo el programa 20 Minutes, por ejemplo, que hacía Dan Rather, ¿no? Con unas investigaciones increíbles. Es decir, en esos programas especializados
en investigaciones, la gente se entera un poco más allá de lo que puede informarle un noticiero. Y cuando estamos investigando, tampoco nos conviene asumir que ya ciertas cosas la gente lo sabe, ¿para qué lo voy a poner? Voy a desperdiciar tiempo, etcétera. No, hay cosas que aunque las sepa la gente, necesitan ser parte del contexto general para que pueda entenderse lo nuevo. Entonces, nunca hay que asumir que la gente ya lo sabe y no lo pongo. No, es preferible darle esa continuidad y completar el reportaje de tal manera que sea comprensivo, completo, en fin, y pueda generar el interés para el público, ¿no? También hay que reportear en contra de los prejuicios, porque es inevitable que el periodista tenga una posición frente a determinado tema, ¿no? Pero no puede sujetarse a eso. Sus ideas personales pueden ser muy importantes, pero no son las que cuentan en primer plano. Lo que cuenta en primer plano es que al público le interese, cómo el público pueda tomar estas ideas, ¿no? La impresión inicial de un reportero puede ser incluso errada o incompleta. Entonces vale la pena investigar pensando en el público para poder completar todos los elementos, todas las ideas. Mirar, buscar, comprobar. Ese es nuestro papel. Para eso estamos los periodistas ahora y siempre. Esto es lo que permite conseguir lo que se llama objetividad. La objetividad nunca es absoluta, no se llega al 100% de la objetividad. Pero yo siempre digo que tenemos que hacer los esfuerzos posibles con nuestras técnicas periodísticas para que esa objetividad llegue al máximo porcentaje posible. Lo mismo digo siempre de la imparcialidad. Es difícil tener una imparcialidad al 100%. No, pero debemos hacer todos los esfuerzos para que esa imparcialidad llegue al máximo porcentaje posible. Por ejemplo, ¿cómo se logra eso? En determinada noticia, en determinado hecho, hay que entrevistar a todas las fuentes que están involucradas. Entonces ya estamos trabajando en favor de la imparcialidad, porque estamos poniendo todas las ideas de las personas. Hay pluralismo en el reportaje. Entonces eso contribuye a que el reportaje sea objetivo para el público que lo ve, porque unos estarán de acuerdo con una idea y otros estarán de acuerdo con otra idea. En todo caso, sabe que su idea ya está puesta ahí y ya le han mencionado. Entonces, como siempre, hay que buscar, comprobar y seguir en ese trabajo hasta que nuestro reportaje se complete, o nuestro programa, o nuestro noticiero se complete de forma debida con todas esas características del buen periodismo, ¿no? Investigar las cifras, eso es algo que ahora se usa ya muchísimo, ¿no? Al principio llamaba la atención, pero ahora ya es casi común. Si es que ha habido crímenes en la ciudad de Guayaquil, entonces poner los datos de cuántos crímenes han ocurrido, qué es lo que nos permiten las cifras. Conocer cómo evoluciona una situación, en este caso la criminalidad, ¿no? Cómo evoluciona, cuán peligrosa se va volviendo más peligrosa cada vez, o si ha disminuido, bueno, que las medidas de control policial, etcétera, están funcionando y la criminalidad está disminuyendo. Eso nos dicen las cifras. Por eso es bueno utilizar siempre, no una cifra suelta como tal, ¿no? Sino siempre poner cifras comparativas para que podamos ver la evolución de determinado suceso, como, digamos, y la forma como nos ha ido tocando o nos ha ido afectando. Si ponemos que la inflación en este mes ha sido del 0,7%, estamos poniendo un dato que no nos dice nada. Pero si ponemos que del mes siguiente al mes actual ha subido, no sé, del 0,5 al 0,7, entonces ya estamos demostrando que hay una elevación de precios en los productos de primera necesidad, sobre todo. Entonces una cifra no vale por sí misma, sino siempre con una
condición comparativa, ¿no? Bueno, ¿qué más les puedo contar? ¿Cómo escribir para televisión? Esto es muy importante porque no es lo mismo escribir para un periódico, no es lo mismo escribir para una revista, para la radio, para la televisión, incluso ahora para las redes sociales, ¿no? Cada medio tiene como digamos, unas características especiales que dependen del tiempo, de la precisión, etcétera, etcétera, ¿no? El tiempo es muy preciado en televisión, ya lo hemos dicho, así pues se aplica el concepto para escribir, un concepto que se llama de economía de palabras, es decir, escribir corto, concreto y comprensible, muy importante. Los silencios también cuentan, ¿ah? Un momento, la noticia de televisión es narrada y uno no puede hablar como en carretilla para explicar una noticia, no le entenderían nada. Entonces tiene que haber pausas, tiene que haber silencios que permiten al televidente asimilar las ideas. Entonces esos silencios también cuentan, también hay que medirlos. A veces hay que considerarlos como cortos espacios que ayudan simplemente a favorecer la comprensión. A propósito de comprensión, también es preferible usar la forma gramatical más directa. Redactar, construir una frase de la manera más simple. Sujeto, verbo, predicado. Si es que cambiamos el orden, lo podemos hacer, por supuesto que lo podemos hacer, pero un poco ya nos vamos pasando a un ámbito casi literario, ¿no? Pero la noticia, por su sobriedad, por su precisión, tiene que ser así, corta, concreta y muy comprensible. Solo así podemos incluir en un noticiero muchas noticias, ¿no? Si no, no funciona. Hay que tener cuidado también con los calificativos. A veces en los textos ponemos calificativos que pueden desfigurar las noticias. Por ejemplo, si un narrador, un reportero, un áncor o lo que sea, dice pues que se produjo una multitudinaria manifestación en favor de determinada persona, y esa manifestación no es multitudinaria realmente, entonces está desfigurando la noticia. Eso no puede ocurrir. Entonces es preferible evitar los calificativos. Evitar los calificativos para que de esa manera nos cuidemos de cometer estos errores. O si usamos un calificativo, si vamos a decir que la manifestación fue multitudinaria, tenemos que demostrar con la imagen que sí ha sido multitudinaria. Por ejemplo, en Guayaquil hemos visto manifestaciones multitudinarias que copan la avenida 9 de octubre. Esas son multitudinarias. Pero hay manifestaciones de los menores que no pueden considerarse multitudinarias. Entonces, en ese caso, no conviene hacer calificativos o hacerlo con la precisión adecuada. En esto también les cuento que para escribir textos de televisión hay una tendencia a hacer literatura, que algunos reporteros hasta un poco se especializan, tienen la facilidad y lo hacen muy bien, ¿no? Pero en general el texto de noticias es un texto sobrio, más bien sobrio, es preferible para que no se afecte su objetividad, su credibilidad, en fin. ¿Se puede embellecer un texto? Sí, señor, sí se puede embellecer un texto, sobre todo si es que se quiere describir muy buenas imágenes que nos van a decir todo. A veces no necesitamos mencionar un texto si tenemos una buena imagen. Si decimos que el verano en los Andes ha dejado al descubierto a las montañas con sus cimas, nevadas, las nieves eternas de los Andes, en fin. Podemos hacer palabras bonitas, construir frases bonitas, pero una imagen nos puede decir mucho más.
Si ponemos al Chimborazo, al Cotopaxi, mostrando sus nieves eternas, entonces no necesitamos decirlo. Pero podemos decir, hacer un complemento, no una descripción, sino un complemento que nos dé que le dé ese carácter un poco diferente al texto que estamos escribiendo. O sea, usando, como digo, un algo de literatura, no necesariamente hacer literatura, no. Un texto de noticias es otra cosa. El riesgo es que por hacer literatura, el texto se aparte incluso de la imagen, ¿no? Perdamos esa fidelidad y esa objetividad que debe tener la noticia. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso, ¿no? No hacer redundancia con textos que por embellecer repiten lo que está mostrando una imagen, en fin. Algo importante también, buscar las escenas de una noticia no es un asunto exclusivo de un camarógrafo. Los periodistas, los reporteros, bueno, el camarógrafo también es un periodista, hay que tomar en cuenta eso. Los camarógrafos, los fotógrafos también son periodistas. Les dicen periodistas gráficos. Y sí son. Y son muy importantes porque sin su trabajo sería imposible que nosotros produzcamos una noticia. Entonces, reportero y camarógrafo deben trabajar en equipo cuando están haciendo una cobertura. El camarógrafo puede tener dudas y preguntar al reportero respecto a algo que tiene que tomar. El reportero puede interesarse en una toma X como tal, entonces pedirle al reportero, mira, hazme esta toma que es importante, que la voy a utilizar desde ya. Y desde luego hay que revisar las tomas. A veces por el tiempo los reporteros en televisión no revisan todas las tomas que ha hecho un camarógrafo y pueden perder verdaderamente noticias, incluso contenidos importantes por no haber visto esa toma que hizo un camarógrafo, ¿no? ¿Qué más les puedo decir? Yo puedo hacer una pregunta. Espérame. Okay. Yo creo que yo debo terminar para después de hacer todas las preguntas. Después hacemos todas las preguntas y contestamos, con mucho gusto. Los criterios del editor también son importantes. El editor es el que construye la frase, pero en imágenes, ¿no? Utilizando correctamente los planos abiertos, los planos medios o los primeros planos, también llamados close-up, casi popularmente en el mundo entero. ¿Para qué hace eso? Para darle comunicatividad al reportaje. Entonces, la idea de un editor también puede ser muy válida en el momento en que un reportero elabora ese reportaje. Voy a hablarles ahora, no sé cómo estamos de tiempo, voy a hablarles de las entrevistas, que es un elemento importante también, y con eso creo que terminaríamos para poder dar paso a las preguntas. A ver, Greta, tú me dirás, según el tiempo que tenemos, si entramos en... Seguimos con las preguntas. Activen el micrófono. Sí, don Alfonso, seguimos con usted, con el tema de la entrevista. Y luego, para todos, chicos, yo les doy paso a las preguntas. Yo voy a leer el chat. Tengo ya algunas preguntas en espera. Señor Villavicencio, usted redacta su pregunta, por ejemplo, y la vamos a compartir acá con don Alfonso. Les pido hacer esta metodología para no interrumpir y no cruzarnos, porque estamos alrededor de 300 personas como asistentes en esta charla. Así que, don Alfonso, continuamos con usted. Bueno, voy a referirme a las entrevistas como último tema, porque evidentemente el tiempo no nos permite tratar todo lo que quisiéramos, sobre todo lo que quisieran ustedes, pero en sus preguntas podremos satisfacer todas las inquietudes. La entrevista es uno de los géneros más importantes en el periodismo, ¿no? Permite buscar la verdad de una manera directa, sobre todo cuando se entrevista a un protagonista. Todo lo que nosotros hacemos es para buscar la verdad. Esa verdad es la que le emitimos al público en un noticiero de televisión o de cualquier medio, ¿no? La entrevista es válida por sí misma o como parte de un reportaje. Regularmente cuando uno va a cubrir una noticia,
lo primero que hace es buscar a quién entrevistar, porque quiere informarse bien. Allí está la utilidad de la entrevista precisamente. La entrevista podríamos decir que es una conversación entre dos personas en la que una de ellas intenta conocer más a fondo de la información, del pensamiento, de las creencias o del criterio de la otra persona sobre determinado asunto. Hay algunos tipos de entrevistas. La entrevista informativa típica es la que produce una noticia de una manera directa. No sé, el ministro dice, estoy renunciando a la cartera de salud por tal motivo. Esa declaración, esa entrevista que puede ir en un directo o puede estar en un reportaje, esa declaración está produciendo una noticia. Es una entrevista típicamente informativa. Hay otras entrevistas que se utilizan en los reportajes de análisis, que se hace generalmente a los expertos, que pueden aportar con sus conocimientos a la mejor comprensión de determinados asuntos. Se usan para profundizar o para contextualizar un tema coyuntural. No se ahonda en este caso en la personalidad del entrevistado, sino en sus conocimientos y en aquellos aspectos de su trayectoria que legitiman sus respuestas. Para este caso, el entrevistado es importante por lo que piensa, dice, conoce y es capaz de decir de una manera legítima y aceptable. A propósito, también hay una entrevista que le llamamos de perfil, cuando queremos hablar de una persona, decir, no sé, un personaje histórico, por ejemplo. García Moreno nació en Guayaquil, fue presidente en 2 ocasiones, fue asesinado. Estamos trazando su perfil. Entonces, allí estamos hablando de la persona, más que de sus ideas, de sus creencias o de sus valores, ¿no? Estamos hablando de la persona. Esos son estos perfiles que también se hacen en la televisión o se incluyen en determinados momentos. Por ejemplo, si es que, no sé, un candidato ganó las elecciones, estamos explicando quién es este personaje que va a ocupar determinada función y damos sus antecedentes, su preparación, etcétera. Estamos haciendo un perfil. Y allí empieza una entrevista en la que preguntamos cosas que a él le corresponden, ¿no? ¿En qué universidad estudió usted? Ok, ese es un asunto que tiene que ver con su perfil. Y hay otra entrevista que a veces es muy típica en los noticieros en Ecuador y en todas partes, ¿no? Que es la que nosotros llamamos abordamientos. Por ejemplo, si hay una reunión importante donde se está decidiendo algo que va a ser de mucho valor para el público que nos escucha, los reporteros están allí pendientes, pueden pasar horas esperando que salga un vocero e informe lo que se trató o se resolvió en esa reunión. Inmediatamente, ¿qué ocurre? Los reporteros se acercan a veces en masa, ¿no? Y hacen su pregunta. Ese es un abordamiento. Ese es un abordamiento. A veces hay que hacer estas cosas. Es cuestión de las circunstancias nada más. En cuanto a las entrevistas, también les puedo decir que hay que escoger bien al entrevistado. Conocer su perfil para determinar si es la persona que puede hablar del tema que nos interesa. Si vamos a hablar de la pandemia y en su parte científica y médica, entrevistamos obviamente a un médico o a un investigador científico de laboratorio. No vamos a entrevistar a un ingeniero mecánico o algo así, no tiene nada que ver, ¿no es cierto? Entonces hay que escoger bien al entrevistado. El mejor resultado, tomen en cuenta esto, el mejor resultado se consigue cuando coinciden un buen entrevistado y un buen tema. Allí el resultado es bueno. ¿Ok? La coincidencia de un buen entrevistado y un buen tema. Entonces allí la entrevista sale muy bien, como nosotros queremos. Para hacer una entrevista, el periodista debe estudiar a fondo el tema que se va a tratar. No puede acercarse a una persona sin conocer exactamente
qué es lo que tiene que preguntar. Entonces tiene que prepararse, tiene que hacer investigación previa del contenido que va a plantear, tiene que señalar, tener en cuenta de una manera especial los puntos críticos de los cuales el entrevistado no debe escaparse, las cosas que obligatoriamente tiene que preguntar. Eso le permite hacer lo que llamamos repreguntas o contrapreguntas cuando el entrevistado da respuestas evasivas. Prepararse, ¿qué quiere decir? Consultar. Consultar información en un archivo, en una biblioteca, no sé. Hablar con otras fuentes. Conocer de antemano las opiniones que sobre el mismo tema ha emitido el personaje que vamos a entrevistar en oportunidades anteriores. Es decir, estar duchos, convencidos de lo que vamos a tratar, implica una preparación profunda también. Es importante en las entrevistas también plantearse cuánto tiempo tiene que usar. El reportero sabe que el personaje está muy ocupado, entonces el reportaje le dice, vamos rápido, y él le dice, ok, yo le voy a entrevistar en 5 minutos o en 3 minutos. Muy bien, él tiene que sujetarse a ese tiempo. Si la entrevista es en vivo, por ejemplo, las entrevistas que hacemos en el estudio, ¿qué ocurre? Que el director de la emisión, la persona que está dirigiendo la emisión, le dice al entrevistador a través de un audífono, le dice, esta entrevista debe durar 7 minutos, ¿no? Y cuando se van acercando los 7 minutos, él va avisándole y le dice, quedan 2 minutos, queda 1 minuto, queda 30 segundos. Entonces el entrevistado sabe cuándo tiene que ponerle fin a esa entrevista. Es para usar el tiempo de una manera correcta, porque ya sabemos, una entrevista, digamos, el tiempo es importante, y una entrevista demasiado larga, por ejemplo, puede ser una entrevista que dañe la transmisión, que la vuelva lenta. Una entrevista muy apresurada puede ser incompleta. Entonces hay que tener un tiempo justo y planificarlo como debe ser. Hay que planear también una estrategia, esto es, dar algunos pasos, ¿no? Aceptada la entrevista, el periodista debe precisarse a sí mismo el objetivo, o sea, ponerlo en ideas claras, si es posible por escrito, imponerse un orden de preguntas y contrapreguntas y prever las posibles respuestas que el entrevistado puede dar. Todo esto conforma una estrategia para hacer bien una entrevista. Repito, hay que estar conscientes del objetivo de la entrevista, enterados y, por supuesto, plantearlo como debe ser. Tener un orden de preguntas y allí las posibles contrapreguntas que se puedan necesitar o puedan ser útiles si es que el entrevistado no da la respuesta que nosotros pensamos, ¿no? Desde luego, un buen entrevistador también anticipa algunos puntos que el personaje trata de evadir y diseña un plan para que el personaje no se salga por la tangente, es decir, que diga lo que debe decir. ¿Qué es lo que debe decir? Lo que al público le interesa, no lo que al entrevistado le interesa, ¿no? Al entrevistador, perdón. El entrevistador es una persona que también tiene su ego, ¿no? Y por hacer una pregunta interesante puede decir algo que no conviene o no debe, o simplemente no tiene interés. Entonces, no hay que pensar en uno cuando estamos entrevistando. Hay que pensar en el público, como siempre, y en lo que ese entrevistado le puede decir al público sobre determinado asunto. La planificación, entonces, de esta estrategia de la entrevista es una guía necesaria, aunque eso no significa que el periodista soslaye nuevos ángulos noticiosos que suelen saltar cuando se espera. De repente, el entrevistado se sale de nuestro plan y dice algo nuevo que puede ser interesante. Si la nueva beta es interesante, el periodista entonces puede desviarse de su inicial planteamiento y seguir por ese camino, si es que él ve que es más importante y más interesante. Si no, es importante también
terminar un punto y empezar otro, ¿no? Si es que tiene el tiempo necesario y quiere darle más orden a su entrevista, ¿no? A los periodistas como tal hay que hacerles algunas recomendaciones, ¿no? En su actitud, en su manera de ser. El periodista debe ser transparente. ¿Qué quiere decir esto? Explicar al entrevistado el motivo de la entrevista antes de la entrevista. Cuando está haciendo la cita, ya debe explicarle el motivo sobre el que van a hablar, del que van a hablar. Es importante que el entrevistado conozca eso, sobre todo si es que van a ser puesto en tela de juicio, que él conozca eso. Si es que uno le sorprende con una, no sé, un tema o una pregunta que el entrevistado no conocía, puede originar reacciones negativas, ¿no? Puede conseguir respuestas feas o respuestas inútiles que no le den utilidad a la entrevista. Es mejor que él sepa. Entonces uno tiene que ser transparente en eso, decirlo claramente, para que él sepa qué contestar. No decide las preguntas, por favor, esto entendamos. Un periodista tiene en las preguntas su herramienta de trabajo, casi su arma, podríamos decir, ¿no? Entonces las preguntas no deben ser comunicadas al entrevistado, pero sí los temas generales para que el entrevistado pueda estar preparado, ¿no? El entrevistador debe persistir también, esta es otra recomendación, es decir, si los entrevistados se evaden, hay que insistir hasta que acepte responder o diga aquello a aquello no se va a referir, es decir, nos dé una respuesta concreta. Esa es una respuesta valiosa, decir, no sé, no quiero hablar. También es una respuesta que es valiosa. El público sacará las consecuencias de por qué este entrevistado no quiere hablar de ese tema. Esas serán conclusiones del que escucha la entrevista. Pero uno no puede entrar a una pelea personal con el entrevistado. El entrevistador no debe polemizar en el sentido de provocar un asunto personal, una discusión personal. La polémica tiene que ser sobre el contenido, sobre lo que habla. Por supuesto que en preguntas y respuestas puede haber contenidos entre entrevistador y entrevistado. Puede haber polémica, quiero decir. Entonces, si se produce la polémica, que sea por cosas del contenido que al público le interesa y no por cuestiones personales. Cuando se lleva al plano personal, una entrevista se daña completamente. En esto es importante. Un entrevistador no debe interrumpir la respuesta de un entrevistado. Una respuesta no puede quedar incompleta. Tiene que terminar y entonces le puede interrumpir y decirle, no, pero usted no me ha contestado esto que ya le pregunté, e insistirle sobre determinado tema. Entonces, esto de la agresividad, se dice siempre que un entrevistador puede ser agresivo o no puede ser agresivo. La agresividad tiene que estar en el contenido de las preguntas, no en la actitud y en la conducta del periodista. Y esa agresividad siempre tiene un límite. Si un entrevistado no quiere hablar sobre determinado tema, si llega a decir no me voy a referir a eso, o no puedo referirme, o no tengo una respuesta, bueno, tenemos que darnos por satisfechos también. Ya nosotros hemos hecho nuestro papel, hemos insistido cuanto podíamos. Bueno, hasta aquí llego con las entrevistas y con todo para poder darle oportunidad a los estudiantes a que hagan sus preguntas, ¿no? Ustedes pueden preguntar lo que deseen, yo estaré encantado de contestar. Ya. En lo que el tiempo me permita, tú mandas, sí, Greta. Sí, don Alfonso. Bueno, muchísimas gracias. Creo que ha quedado clarísimo. Yo he tomado nota de algunos temas muy, muy importantes. Creo que todos también. Gracias por estar con nosotros también. Quiero que usted sepa, en Zoom, en la plataforma, usted ve alrededor de 100 personas conectadas y también tenemos en nuestra plataforma Blackboard más de 160 personas conectadas aproximadamente. Tengo varias preguntas y se las voy a ir haciendo. Vamos a empezar con nuestros invitados fuera de casa y acá tengo preguntas de estudiantes que están de manera presencial y continuamos con ellos. ¿Ok? Entonces, arrancamos aquí. Pregunta el señor Franklin Gualaquiza. Dice,
Don Alfonso, usted mencionaba que la noticia se vuelve interesante si capta la atención del público. No obstante, al estar en un medio digital, existe mucha información que no es controlada y algunos de los llamados medios digitales están constituidos por comunicadores sociales. La pregunta es, ¿considera usted que los medios digitales se han prestado para desinformar a la ciudadanía pese a tener credibilidad? ¿Cómo podríamos controlarlo? Nos dice Franklin Gualaquiza de la Universidad Nacional de Loja. Muy bien. Bueno, yo he estado refiriéndome concretamente a un noticiero de televisión. Así se me planteó, así organicé mis ideas y he podido compartir con ustedes algunas de las experiencias que normalmente se vive en la preparación de un noticiero de televisión. En eso he estado. No he hablado mucho de las redes sociales. Solo dije que las redes sociales no son confiables. Así es, y tiene razón el estudiante, porque las redes sociales no son confiables, uno no las puede tomar en cuenta siempre. Puede darnos una pista de algo que se produjo o se va a producir, pero uno tiene que confirmarlo. Las redes sociales, el mundo digital es muy peligroso porque está en manos de muchas personas. Cualquier persona puede escribir, tiene hasta sus propios medios de comunicación, por decirlo de alguna manera, ¿no? Hay personas que tienen su propio canal, etcétera, ¿no? Entonces, eso está en las redes sociales y, por supuesto, no siempre cumplen las reglas del periodismo profesional para emitir una noticia. Entonces, no son noticias propiamente dichas. Son chismes, son informaciones que circulan así sin mayor seguridad, pero que uno tiene que confirmarlas. ¿Cómo controlar esto? No darle la importancia al 100% a las redes sociales. Está bien que nos informan, nos dicen cosas, se adelantan a todo, es verdad, se adelantan a los medios de televisión, pero la gente, siempre que ve algo en las redes sociales, espera tranquilamente el noticiero de televisión o de radio para allí informarse, o el periódico incluso, para allí informarse debidamente, porque sabe que en las redes se pueden decir muchas cosas dañinas, muchas cosas enfermizas, muchas cosas, ¿qué diría yo?, no válidas, sin fundamento, sin explicación de mayor clase, ¿no? Las redes sociales hay que manejarlas con mucho tino, pensando en que cualquier persona tiene acceso a ello y puede cometer muchos errores. Errores de buena fe y errores de mala fe. Sí, Adriana Guerrero nos pregunta, dice, usted comentó algo acerca del tiempo, que existen ciertos casos en los que solo dan poco tiempo, como 1 minuto o 1 minuto 30. ¿Qué sucede en los casos que una noticia sea extensa? ¿Se habla más rápido? ¿Se resume en lo posible la información? Y si todo lo que se va a decir es importante. Bueno, sí, perdón. ¿Dijiste, Greta? ¿Terminaste? Sí, terminé. Ya. Bueno, el tiempo es muy importante y por eso tiene que cuidarlo el reportero, tiene que cuidarlo el director, tiene que cuidarlo el productor, porque del uso del tiempo dependerá que el noticiero sea completo, sea ágil, ¿no? Tenga todos los elementos que el público aspira a tener en ese día. En fin, el tiempo es vital en televisión. Cuando yo digo que el productor le da el tiempo adecuado, le dice tu reportaje puede durar hasta 1 minuto 30, está él examinando todos los elementos, las noticias, los reportajes, etcétera, que va a tener el noticiero. Entonces tiene que pensar en todos ellos. Y el reportero tiene que aceptar eso. Ahora, si la información es más amplia, es decir, si hay otros datos que pueden ser utilizados, entonces el reportero puede consultar con el productor y el director para ver que le den más tiempo, a lo mejor le dan más tiempo dependiendo del que haya disponible en la elaboración del noticiero. A lo mejor le dice, bueno, puedes hacer 2 minutos, aunque un reportaje de 2 minutos a veces ya suena demasiado largo, ¿no? O
o de 2 minutos y medio, qué sé yo, que también vemos en la televisión, por supuesto. También puede optarse por otra solución, o sea, dividir el contenido en 2 reportajes. Es decir, en 1 y medio hacemos digamos, el tema inicial, etcétera. Pero si hay algo complementario, podemos hacer un segundo reportaje o podemos hacer una noticia leída complementaria o incluir un directo más, en fin. De esa manera, ¿qué ocurre? Que no se afecta la agilidad del noticiero. La variedad del noticiero en tiempo permite darle agilidad a ese noticiero y así el televidente no se escapa, está pendiente de lo que se está diciendo en ese noticiero. Entonces, este manejo del tiempo, lo ideal es discutirlo con el productor, con los directores, para que ellos digan exactamente cómo proceder o en qué formatos hacer. Porque también puede ocurrir que la información cubierta, la información lograda por un reportero, no sea lo suficientemente atractiva como para que le dé 1 minuto y medio. A lo mejor el productor y el director le dicen, no, mira, haz una noticia leída y vamos a poner un directo y nada más. En esa noticia hay que decir esto y en el directo el entrevistado debe decir esta parte que es la que interesa, ¿no? O sea, usar más tiempo o usar menos tiempo puede determinar una decisión compartida con la dirección, con la producción y desde luego para la máxima ventaja para el público. Don Alfonso, pues bueno, estoy recibiendo varias preguntas en nuestras 2 plataformas y en este instante vamos a darle paso a estudiantes que están acá de manera presencial. Usted sabe que hay este retorno progresivo y voluntario y tenemos a varios estudiantes que están aquí. Una de ellas tiene una consulta para usted, así que empezamos con la señorita María Leonor Hidalgo. La escuchamos. Bueno, buenas tardes, don Alfonso. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Es un privilegio estar hablando con usted. Y bueno, mi pregunta es, ¿cómo los periodistas logran mantener sus emociones al margen al momento de informar una noticia que puede ser considerada fuerte o polémica? Bueno, controlar las emociones, como cualquier persona madura, ¿no? Un periodista tiene que ser una persona madura, consciente, utilizar no solo el corazón, sino también la mente, ¿no? Y para eso tiene que saber controlar sus emociones. Ahora, no es malo que se difunda la emoción de un informador, de un comunicador, si es que esa emoción está dada por el noticiero como tal, ¿no? Mejor dicho, por la noticia que está transmitiendo. A ver, pongámoslo un poco más claro. Por ejemplo, en una transmisión en directo, tú, reportera, estás transmitiendo algo que es muy delicado, puede producir tensión, pero puede producir emoción, y puedes tú contagiarte de eso, aparte de otras personas que estén ahí. No importa que aparezcan tus emociones en ese caso. Lo importante es que aparezcan tus emociones, pero no tomes partido conscientemente sobre lo que está ocurriendo. O sea, no puedes desfigurar la noticia. Si tú sientes emoción, si sientes tristeza ante una escena de dolor, pues no es malo que eso se difunda también. Si sientes alegría frente a una escena alegre, divertida, ¿no? Pues también es muy bueno que salga eso. Es decir, en este caso, la emoción se convierte en una especie de complemento para lograr la fidelidad de la noticia. Lo malo sería que ante una escena triste tú tengas una expresión alegre. Eso sería malo porque estaría desfigurando la noticia, ¿no es cierto? Otras noticias producen tensión. Recién me llegó un informe muy antiguo, más o menos del año 68, de un reportaje que yo hice en el aeropuerto de Guayaquil, narrando cuando un avión de la compañía SAN, en esa época, perdió el tren de aterrizaje. Aterrizó sin tren de aterrizaje, sin ruedas.
se dio lo que los pilotos llaman un panzazo. Entonces, yo supe con tiempo que el avión estaba dando vueltas para quemar combustible y que se podía transmitir la noticia en directo. Fui inmediatamente al aeropuerto con mi camarógrafo y empezamos a hacer la narración de vida, sobre todo cuando ya el avión se acercó, cuando se dio el panzazo sobre la pista, que todos sabemos allí, pues puede producirse un incendio, producirse una explosión, pueden haber muchos muertos, en fin. Era una noticia que produce bastante tensión, bastante preocupación en todos nosotros. Tanto que yo, evadiendo las disposiciones de allí de las autoridades de la aviación civil, cuando ya el avión aterrizó y felizmente no hubo ninguna desgracia, yo entré en la pista, corrí hacia la pista con la idea de entrevistar a los pasajeros. Pero alguien salió primero del mismo avión, alguien de la tripulación, y me dijo, no venga, puede haber una explosión. Y claro, frené rápidamente y evité. Pero claro, todo esto se vio en mis expresiones, en lo que yo sentía, en el susto, en el temor, en la tensión que me producía esta noticia. Creo que eso no fue malo para el público, porque simplemente el público estaba recibiendo esa emoción y también transmitiendo esa misma emoción. La gente también, la gente que nos ve y capta nuestra emoción y comparte la emoción, también está demostrando que la noticia está llegando, porque la comunicación siempre se produce de ida, pero también de vuelta. Se comunica bien cuando uno dice y cuando hay respuesta, ¿verdad? En general. Claro que en los noticieros de televisión ni en ninguna comunicación por televisión hay una respuesta de los televidentes, pero sí puede un televidente compartir la emoción con uno y respecto a las ideas puede decir muchas cosas, pero esas emociones pueden ser complementos ideales para una noticia. No es malo, pero en la medida en que la noticia no pierda la sobriedad que debe tener y no se altere en su contenido. Voy a dar paso, don Alfonso está abierto, cerrado, la cierro. Ok, voy a dar paso en este instante porque estamos enfocando a los estudiantes que están en este momento aquí en sala a 2 preguntas aquí en vivo y luego seguimos con todas las que tenemos en nuestra plataforma, tenemos algunas más. Ok, continúa el señor Andrés Anguizaca. ¿Cómo está, don Alfonso? Muy buenas tardes. Mi nombre es Andrés Anguizaca. Estoy muy agradecido por el tiempo que se dedicó para todos y pues las personas que nos están viendo sobre esta importancia, los roles que tiene el periodista. Pero mi pregunta es la siguiente. Como usted está hablando un poco de la noticia que tiene que ser llamativa, tiene que enganchar a la audiencia, nosotros como periodistas, ¿qué elementos debemos considerar para que ese contenido televisivo pueda ser transmitido en los medios de la comunicación, o sea, que llegue a la persona y pueda enganchar esa noticia? ¿Qué elementos usted considera dentro de ese rol periodístico? Bueno, yo ya expliqué pues y bastante respecto a cómo podemos hacer un reportaje o una información que resulte ser interesante para el público que nos escucha, ¿no? Hay temas que son muy duros, muy sobrios y que no resultan interesantes o que no sobre los cuales el público no comparte conocimientos. Miren, yo aquí les pongo un ejemplo. En los años 80, que tuvimos una fuerte crisis económica de las tantas que tenemos siempre en nuestro país, que fue la crisis de la deuda externa y que el país entró en dificultades en el gobierno del presidente Roldós, en el gobierno del presidente Hurtado. La noticia económica pasó a un primer plano, pero los periodistas no estábamos muy preparados para eso. Difundíamos noticias políticas, pero no necesariamente noticias económicas. ¿Qué tuvimos que hacer?
prepararnos en la parte económica, prepararnos también en eso. Yo personalmente hice lo mismo. Yo estudié administración de empresas, soy ingeniero comercial y algo conocía, bastante conocía de la economía, pero quería conocer mucho más. Me dediqué a leer mucho de economía, me dediqué a conversar con profesionales conocedores, especializados, hasta con profesores. En fin, aprendí para poder entender cómo manejar la noticia económica. Por ejemplo, uno de los puntos claves era interpretar los boletines del Banco Central. Pero si uno ve un boletín del Banco Central con letras pequeñitas y todo, es muy difícil interpretar las cifras. Entonces eso aprendí porque sabía que ese boletín me iba a dar muchas de las noticias que yo necesitaba. Entonces, nos planteamos esta tremenda disyuntiva. ¿Cómo hacer reportajes interesantes de un tema tan aburrido, de un tema tan difícil, de un tema tan complicado? En general, en los noticieros de televisión, a veces se les hace a un lado a las noticias económicas. ¿Por qué? Porque no son noticias interesantes para el gran público, porque el gran público no sabe interpretar los términos de la economía, que ya sabemos que son muy esotéricos, ¿no? Los economistas hablan de una forma que a veces es difícil entenderlas, entonces hay que entender eso. Bueno, empezamos ya preparados, empezamos a hacer las noticias y buscar la forma interesante o la forma de volver interesante a esos reportajes. Fue la primera vez o la primera época que, por ejemplo, el país conocía de la inflación. La inflación sabíamos que es un fenómeno económico que existe, pero a la gente no le interesaba para nada. Pero allí, como la inflación subía, la inflación que es el ritmo de aumento de precios, subía todos los días, entonces había que explicar al público lo que estaba pasando. Entonces, ¿qué hacíamos para presentar reportajes sobre inflación? Primero, no nos contentábamos con mostrar las cifras. Hacíamos, como ya he dicho, cifras comparativas para demostrar que la inflación está aumentando. Después hacíamos ejemplos claros. Íbamos a un mercado y decíamos que estos alimentos de la canasta familiar han subido de tanto a tanto, ¿no? Entonces, la gente entendía mejor qué es la inflación. Tanto, y aquí voy a contar un poco una infidencia, el presidente Hurtado llegó a decirme a mí en una reunión de periodistas que habíamos popularizado este tema de las noticias económicas y que lo habíamos hecho muy bien y que estábamos demostrando que los periodistas sabíamos más que los legisladores en el Congreso, que los legisladores no entienden la economía más que los periodistas sí entendemos la economía. Esto dijo Osvaldo Hurtado y me mencionó a mí como ejemplo porque él se dio cuenta que nuestros noticieros tenían esa información bien explicada y bien interesante para el público. Entonces hay que hacer noticias interesantes como primera opción y hay que convertir las que son muy sobrias, muy difíciles o muy aburridas, convertirlas buscando estos elementos que puedan confirmar un poco el dato noticioso, pero también mostrar cómo le afecta a la gente. Eso es importante. Cuando nosotros tocamos un tema que afecta a la gente, que toca a la gente de alguna manera, para bien o para mal, entonces la noticia se vuelve interesante. Don Alfonso, tenemos más preguntas acá en el estudio, pero también en los chats. Tengo aquí a Janet Campoverde, docente, colega y amiga que está con su grupo de estudiantes, y pregunta, ¿cuáles son los criterios que aplican para determinar la importancia de las noticias que investigarán y las que presentarán en los noticieros? Bueno, hay algunos criterios, como ya he dicho, pues lo primero es ver que esa noticia hay que medirla en función del interés del público, aunque, digamos, lo ideal es que siendo interesante también sea importante. Es decir, si ponemos una noticia sobre la pandemia, que es lo que nos afecta
ahora estamos poniendo una noticia importante, pero también de interés para el público que nos escucha, ¿no? Si hacemos un reportaje como hemos visto en el noticiero de Coavisa, ustedes habrán visto unos reportajes muy interesantes de María Cecilia Largacha, que ha hecho enfoques científicos de los temas de la pandemia, pero dándoles un carácter popular para que las gentes podamos entender, haciendo hablar a los médicos exactamente de los temas que hay que hablar para que sean interesantes. Entonces, cuando se reúne la mesa de redacción o el consejo editorial a definir temas para un noticiero de televisión, lo que se hace es determinar cuáles son esos temas que en ese momento interesan a la gente, ¿no? La pandemia abunda en noticias porque es lo que más interesa a todo el mundo, saber qué va a pasar, saber si nos estamos curando, saber si las vacunas sirven, saber qué diferencias hay entre una vacuna y otra, en fin, muchos elementos que van determinando la importancia de las noticias de brazo con el interés que el público tiene en ellas. Entonces, así podemos escoger noticias políticas, noticias económicas, noticias deportivas. Vean ustedes que a veces un partido de fútbol tiene más importancia que una noticia política. Así es, ¿por qué? Porque el fútbol es masivo e interesa a todo el mundo. Todo el mundo quiere saber qué pasa, entramos en la Copa América, no entramos, en fin. Esto, entonces, hay que darle esa información al público, hay que satisfacer, ¿no? Regularmente las noticias deportivas se ponen en la parte final de un noticiero, pero si la noticia es importante, a veces empezamos el noticiero con una noticia de esas. Que Richard Carapaz ganó el Giro de Italia. Bueno, hay que ponerlo primero. Es una gran noticia para el país y una gran noticia de la que el público está pendiente. Entonces, todo eso hacemos para definir la importancia y también para elaborar el rundown, que es la lista de los elementos que van a entrar en el noticiero. Entonces, aquí ponemos regularmente, pues lo más interesante, lo más importante, va primero, aunque eso no es una regla fija. También podemos empezar un segundo o tercer bloque con otra noticia que sea muy interesante. Los reportajes a que me referí de María Cecilia, por ejemplo, hemos puesto casi al final siempre. ¿Por qué? Para darle tiempo al televidente. Son reportajes investigativos, tienen un tiempo un poquito más largo, y darle tiempo al televidente para que, enterándose primero de las noticias de la pandemia, examine ese contenido investigativo que la periodista ha elaborado. Entonces, queda bien ponerlo en esa posición. Entonces, así se escoge lo importante, lo interesante, lo ideal los dos, ya sabemos. Bueno, usted ha hablado de diferentes temas a nivel periodístico. Natalia Molina ha hecho esta pregunta desde el inicio, le manda saludos y también dice, siendo el ambiente, es decir, el medio ambiente como tal, sujeto de derecho constitucional, ¿por qué ningún medio tiene una sección de noticias ambientales, pero todos tienen una sección de farándula? Bueno, es una pregunta muy válida que tiene que ver con lo que ya hemos explicado. Las noticias de farándula son noticias ligeras y hasta superficiales, pero tienen interés para el público. El público quiere saber que llegó tal cantante, o que tal cantante le pasó esto, o que tal artista ha hecho esta otra cosa, o ha logrado un premio, en fin. Entonces, sí hay un público para eso también. Y el noticiero es para todos los públicos. Entonces hay que hacer eso también. Las noticias ambientales, por supuesto que son muy importantes, ¿no? Y cada día se incluyen más en los noticieros de televisión. Ustedes las habrán notado porque los temas ambientales son preocupación de la humanidad entera. En el gobierno se creó un ministerio del ambiente. Entonces estamos dando noticias de lo que ocurre a nivel de ambiente, de cómo afecta un derrame petrolero, de qué ha pasado en Galápagos con este otro asunto. En fin, estamos dando noticias ambientales cada vez más. A lo mejor no son las suficientes, ¿no? Pero para eso se puede crear un segmento especializado
que se transmita diariamente o una vez a la semana, en fin, eso se ve según las circunstancias, y en todo caso no faltarle al público con las noticias ambientales, porque también ahora hay muchas personas, como la chica que me pregunta, que se interesan por los temas del ambiente, que incluso son activistas de determinadas organizaciones que actúan en ello. Nosotros damos cabida a esos activismos, explicamos todo lo que es del ambiente para despertar el interés de la gente también y lograr ese interés en el noticiero mismo. Si lo hacemos, tal vez no es todo lo que quisiéramos, porque así es, cuando nos gusta el ambiente queremos solo noticias de ambiente, cuando nos gusta el fútbol queremos solo noticias de fútbol, cuando nos gusta la política queremos solo noticias políticas. Entonces, lo ideal es que un noticiero tenga todos los elementos para la variedad de públicos que se incluyen en una emisión. Rafaela Poveda Plaza dice, usted indicó que jamás podemos mantener al 100% la objetividad, pero sí podemos informar las diferentes posturas cuando se trata de un tema controversial, donde tenemos grupos como diferente opinión. La pregunta es, ¿cómo exponer las diferentes posturas sin reforzar las polarizaciones? Bueno, buena pregunta es eso, ¿no? Hay que ponerse al límite que las circunstancias exigen. ¿Qué somos nosotros? Informadores. Nosotros no tomamos posición sobre determinados asuntos. Entonces, cuando en un reportaje o en un noticiero incluimos varias respuestas con una pluralidad de opiniones, sobre todo sobre temas polémicos, estamos dándole cabida a todas esas opiniones sin tomar posición particular sobre eso. Uno puede pensar lo que quiera, pero el que comunica tiene que guardar eso para sí mismo y no ponerlo ahí. Entonces, esto nos lleva al tema de la opinión. Los noticieros de televisión tienen noticias básicamente, pero también tienen análisis que se hacen con opiniones ajenas u opiniones del ANCO. Por ejemplo, en el caso de Coavisa, yo estoy autorizado para emitir opiniones y emitir la opinión del canal como vicepresidente de noticias, una facultad que no tienen todos los anchors de Ecoavisa, porque el canal considera que es preferible dosificar eso, porque la noticia es el elemento esencial del noticiero y lo que contribuye a dar criterios para que la gente cree su opinión. Entonces, lo primero que hacemos, cuando yo escribo un comentario, lo primero que hago es diferenciar de las noticias. Ponemos en la pantalla una sobreimposición que dice comentario, ¿no es cierto? Y doy una opinión que siempre trata también de ser objetiva, porque si la noticia es objetiva, el comentario también vale la pena que sea objetivo, no porque sean ideas mías, entonces yo tengo el derecho de difundirlas por doquier. No, hay que pensar en lo que el público nos escucha todos los días, en lo que estamos diciendo, entonces buscar también esa objetividad en los comentarios, ¿no? Esta diferenciación es importante en los noticieros, ¿no? Así como los periódicos tienen una página editorial donde se emite el editorial del periódico y también los editoriales que escriben distintas personas que el periódico selecciona como opinadores de los distintos sucesos. Bueno, eso probablemente responde un poco la pregunta que se me hace. Si hay algo que se me quede, por favor, Greta, me lo repites. Ok, un ratito. Don Alfonso, está en este momento, bueno, usted está viendo a los estudiantes que están aquí en la UES, ¿no? Tenemos a Natalia Naranjo, que tiene una consulta, la última consulta aquí presencial. ¿Se escucha o no? Hola. No le escucho. ¿La escucha o no? Ahí sí. ¿Habla Natalia? Buenas tardes. Ahora sí. Ahí. Muchas gracias, don Alfonso, por acompañarnos hoy en esta mañana y quería hacerle la siguiente pregunta. ¿Cómo ha logrado reinventarse, adaptarse al entorno del mundo tecnológico, periodístico, a lo largo de tantos años de su trayectoria profesional? Bueno, esa
ese punto toca la condición básica del periodismo. Uno tiene que ser una persona informada y actualizada, no solo de los contenidos, no solo de las noticias que como tal se difunden al público o son parte de ese interés del público, ¿no? Entonces, para eso hay pues que leer todos los días, no sé, leer el periódico con un criterio de periodístico, quiere decir buscar noticias que se me quedaron, las que no les informé, las que puedo informar ahora, la continuidad que tiene este tema, puede ayudarnos y en mucho, y en mucho. Leer nuestros propios medios, ¿no? Vean ustedes que cuando yo empezaba el noticiero, yo guardaba mucho cuando el canal empezó, ¿no? Guardaba mucho los boletines, las noticias, las que producía el teletipo, que en ese tiempo era un teletipo que escribía en papel. Y guardé muchas de ellas que me sirvieron mucho para escribir 2 libros de memorias que escribí en el año 2016. Entonces, todo eso a uno le culturiza con respecto a los contenidos, ¿no? Con respecto a la tecnología, obviamente que hay que aprender. Todos los seres humanos hemos aprendido a utilizar un celular, a utilizar la computadora, que es tan importante, y los periodistas con mayor razón, porque son instrumentos que nos dan por allí las noticias que necesitamos o las noticias que buscamos, ¿no? Entonces, hay que estar al día todo cuanto se pueda, ¿no? A veces no es que uno tenga que llegar a dominar ciertos aspectos. Por ejemplo, yo he concedido este tipo de entrevistas por Zoom, pero cuando Greta me habló del tema que tienen en la universidad, mejor dicho, el instrumento que tienen en la universidad, yo me declaré ignorante porque no lo conocía y no sabía cómo manejarlo. Entonces, decidimos hacerlo por Zoom y eso me facilitó. Pero bueno, hay que buscar la manera de aprender todo cuanto se necesite. En la televisión muchas herramientas han evolucionado tanto que, por ejemplo, las editoras, ¿no? Las editoras al principio permitían solo pegar las imágenes de tal forma que no se produzca un salto. Después, las editoras nos permitían buscar las imágenes, un search que decimos nosotros, ¿no? Buscar las imágenes a cierta velocidad para ganar tiempo y escoger la adecuada para pegarla a la otra. Las editoras nos permiten ahora poner la narración e ir poniendo las imágenes adecuadas. Cambiar incluso cuando un reportaje es revisado, porque siempre tiene que ser revisado por los jefes del noticiero, se nos pide hacer variaciones, ¿no? Córtale esto, agrégale lo otro, etcétera, etcétera, ¿no? Para mejorar el reportaje. Entonces, ¿uno qué hace en la editora? Puede hacer esos cortes sin que ninguna huella. Antes era terrible hacer eso, había que prácticamente volver a hacer el noticiero. Ahora no. Entonces, esas tecnologías el periodista tiene que ir aprendiendo. Yo he aprendido todo lo que he podido para mantenerme más de medio siglo, voy a cumplir 55 años, como un caso un poco raro en la televisión, pero en fin, me ha servido mucho para ser el periodista que soy y para disfrutar de mi trabajo, aprender todos los días algo nuevo, algo diferente. Don Alfonso, creo que todos me escuchan. Bueno, yo le agradezco, cierro la cámara, me dicen. Yo le agradezco muchísimo, hay un montón de saludos del Colegio Educamundo, lo saluda Natalia Cedeño, es una estudiante que pertenece al Club de Periodismo, es la presidenta como tal, y bueno, dice que es un sueño hecho realidad estar aquí, tendremos estudiantes de otras universidades que nos han acompañado y hay muchas preguntas que se quedan también, pero creo que ha sido muy claro, muy explícito y estamos muy contentos por todo este tiempo. Muchísimas gracias. Speakers Lineup ha sido
espectacular con todos los detalles que nos ha dado de lo que tiene que ver los contenidos periodísticos para televisión, que es lo que día a día nosotros lo vemos y celebramos esos 55 años al aire, así que bravo. Muy contentos, aquí estamos en el estudio también, don Alfonso. Yo estoy hablando, tengo 2 cámaras, me dicen que estoy acá, pero bueno, muy contenta, gracias a nuestros 300 participantes. No se olviden que el día lunes a las 8 de la noche continuamos con nuestro Speakers Line-Up y tenemos también otro invitado de lujo. No lo revele don Alfonso, que usted sí lo conoce, es amigo nuestro y que usted lo quiere mucho también, yo sé. Y bueno, muchísimas gracias. Unas palabras de cierre con usted y luego de esto, pues sí quisiera hacer, aunque sea virtualmente, chicos, una foto. Los que están, síganos en nuestras redes sociales, ¿no? Y los que están allá tras las pantallas, pues también pueden abrir sus cámaras para todos vernos y hacer esta foto final. Dani Barberi también está ahí aquí con nosotros, bueno, todo el tiempo ha estado, pero estamos con la cámara abierta ya para cerrar con sus últimas palabras, don Alfonso. Muy bien, Greta. Muchísimas gracias a ustedes por interesarse en estas temáticas. Les anhelo que se conviertan en unos periodistas de renombre que contribuyan al desarrollo de este país, porque los periodistas somos factor clave para ello, porque estamos emitiendo, gozamos de la libertad de expresión felizmente en un régimen democrático como el que vivimos, y con ello podemos tranquilamente informarle al público de los acontecimientos que necesita conocer, que le den criterios, repito, criterios para aportar, como ya dije antes, ¿no? A mí, rápidamente les cuento que el señor Walter Cronkite, que fue uno de los grandes anchors del noticiero CBS en Estados Unidos, a quien llegué a conocer felizmente, me dijo que los periodistas éramos como laboratoristas, que no teníamos soluciones para todo. La gente cree a veces que tenemos soluciones, nos escriben, nos hablan, nos piden cosas, pero Cronkite decía, no somos médicos, no somos jueces, no tenemos que resolver todo. Lo que nosotros tenemos que ser laboratoristas, es decir, poner sobre la mesa todos los elementos que el televidente necesita para elaborar sus propios criterios. Ya después vendrán los que tienen que poner las soluciones a los problemas, pero nosotros hemos cumplido con eso. Y eso es lo que yo sostengo desde entonces, hace muchos años que conocí al señor Cronkite, que ya falleció, en el año 64 exactamente. Todavía no trabajaba yo en la televisión, trabajaba en la radio, pero me sirvió y muchísimo esta recomendación que él me hizo, esta indicación que él me hizo. Bueno, les agradezco muchísimo por haberse juntado a esta transmisión. No pensé que tantas personas iban a estar presentes. Lamento que el tiempo de ustedes y el mío también siempre sea insuficiente para esto, ¿no? Hemos hablado 2 horas prácticamente, pero yo siempre estoy dispuesto y a las órdenes de ustedes para ayudarles en cualquier indicación o recomendación que yo pueda hacer a partir de mi experiencia. Muchas gracias, gracias jóvenes, gracias a los directivos de la Espíritu Santo, y en definitiva, pues, nos seguiremos viendo, aunque sea en el noticiero, todos los días. Gracias, Alfonso, ¿nos está viendo? Desde luego. Bueno, esta es una mínima parte del gran grupo que se ha reunido en esta charla. Muchísimas gracias, así que esta es nuestra foto virtual, sonría. Ahí está usted atrás de fondo en la pantalla. Bueno, ya me vi por ahí. Muchas gracias y así damos por concluido este Speakers Lineup. No se pierdan lo que vamos a tener de sorpresa la próxima semana y síganos en nuestras redes sociales. Gracias a todos en Blackboard y también en Zoom. A los colegios, a las universidades, a todos los invitados, a nuestros docentes, a todos los que han estado con nosotros. Chao, chao. Gracias, don Alfonso. Gracias a ustedes.